Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, que tengan un excelente sábado. Aquí estamos con otro video más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, para otro video para el canal. Y bueno, el doctor Hugo López-Gatell, antes que dieran el informe técnico sobre contagios y fallecidos por el coronavirus-19 en México, da importante mensaje. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Aquí en la sala y en la audiencia son las 19 horas en punto del sábado 6 de junio de 2020. Vamos a iniciar aquí en Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener dos temas: el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, y nos vuelve a acompañar nuestra querida compañera, la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es la directora general de CENSIDA, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida y otras ITS, quien además es una destacada infectóloga, especialista en infectología, y tiene un entrenamiento formal y mucha experiencia en el campo de la prevención de infecciones. Y ella ha estado a cargo de la organización de varias de nuestras guías de control de infecciones, desde la primera que sacamos en el mes de febrero, ¿verdad? Y otras actualizaciones que tenemos. Y la razón por la que viene hoy es a platicar del cubrebocas. Ayer la Organización Mundial de la Salud publicó una guía interina sobre el uso de cubrebocas en el espacio comunitario, es decir, el uso generalizado de cubrebocas. Y es muy interesante revisar esta guía porque los distintos detalles que presenta y los pros, los contras, las limitaciones, nos ratifican que nuestras guías estaban en ese mismo sentido. Verán ustedes que lo que publicó ayer, 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace varias semanas o meses. Y a lo que queremos llegar es nuevamente a retomar con la audiencia, con la población, con las personas, este complejo reto de que las medidas de salud pública no son sí contra no, o no contra sí. Todos quisiéramos tener una fórmula simple en donde hubiera una solución práctica, donde todo es útil y nada tiene, ninguno de los elementos tiene limitaciones. Desafortunadamente no es así. Y llama la atención con esta y muchas otras medidas que tan pronto se publica un documento técnico como esta guía de la OMS, y se empieza a propagar la información al respecto, y esta información se deteriora, es decir, dista mucho, se separa de lo que dice el documento técnico y se empieza a simplificar en esta idea de sí, no, y no tiene sentido. Entonces, a lo que queremos llegar es, observemos la presentación de la doctora Aletze de la Torre y tengamos la calma suficiente para identificar, hay ventajas potenciales del uso de cubrebocas en ciertos espacios, en ciertos momentos, en ciertas condiciones, pero no es una solución para todos los espacios, ni existe, sigue sin existir alguna evidencia científica razonablemente sólida de que su uso generalizado por todas y todos en todo momento realmente tenga un impacto positivo para reducir los contagios. No es así, desafortunadamente, hasta hoy, 6 de junio de 2020. Si en algún momento surgieran otras nociones científicas al respecto, pues desde luego lo actualizaríamos como lo estamos presentando ahora. Y estamos en el 6º día de la nueva normalidad, recordando siempre que en esta nueva normalidad nos encontramos en semáforo rojo en 31 entidades federativas. El día de ayer se presentó el semáforo nacional de riesgo COVID para la siguiente semana, y la siguiente semana estarán las 32 entidades federativas en color rojo. Esto significa
que prácticamente todas las actividades sociales se encuentran en su mayoría suspendidas. Recordemos, en base a lo que se presentó el día de ayer, que solamente puede, con un mínimo aforo, con una mínima actividad, tener este tipo de acciones en el color rojo. Recordemos que los restaurantes y cafeterías solamente pueden brindar servicios a domicilio o para llevar, o si pertenecen a un hotel, solamente servicio a la habitación para ese 25% de ocupación que también está permitida en los hoteles, pero que está restringida al uso de personas que están realizando actividades esenciales en las diferentes partes del país. Los supermercados, los mercados pueden tener también un aforo de 50% solamente, pero además puede ir solamente una persona por familia. No deben de ir grupos o personas acompañadas, y al interior se deben de aplicar todas las medidas de sana distancia que ya están normadas. Peluquerías, barberías, estéticas pueden brindar sus servicios a domicilio siempre y cuando también se lleven a cabo las medidas sanitarias correspondientes. Y por último, los parques, las plazas, pueden tener un aforo de hasta un 25%, y esto con la intención de que las personas puedan utilizarlos básicamente para poder realizar un poco de actividad física mientras estamos en semáforo rojo, evitando en todo momento congregaciones, conglomeraciones. No se permiten actividades grupales o que tengan como objetivo congregar muchas personas, es solo para, como decíamos, la actividad física individual de cada una de las personas. Todos los demás servicios están suspendidos, estamos en semáforo rojo, no se deben de llevar a cabo, y las actividades laborales permitidas son solamente las actividades esenciales que están muy bien definidas en los documentos que hasta el momento se han publicado. Pasemos entonces, por favor, a la primera diapositiva, que es precisamente la actualización del panorama internacional. Vemos que se ha movido muy poco este panorama de la pandemia. Ese 23% se ha mantenido casi en los últimos 4 días, al igual que los porcentajes de cómo se está presentando la pandemia activa en el mundo. Lógicamente destaca que la región de las Américas continúa concentrando el 55% de los casos confirmados en los últimos 14 días. Sin embargo, ese porcentaje no se ha incrementado, pero tampoco ha disminuido en los últimos días. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente los números. Al día de hoy en México, más de 332,000 personas que han sido estudiadas de estos dos grupos importantes, que serían las que han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2, más de 170,000, y 113,619 las personas que hasta el momento se confirmó su prueba SARS-CoV-2 y por lo tanto se clasifican como casos de COVID-19 confirmados. Sin embargo, es importante destacar que de este gran total, la epidemia activa en México es solamente el 17% de este total de casos acumulados, que son precisamente los 19,278 casos que se constituyen como casos confirmados activos, es decir, el grupo que inició con signos y síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto se representan esta epidemia activa en el país. En la siguiente diapositiva veremos actualizado el mapa de la carga acumulada, los 113,619, en la medida que el color es más oscuro, es porque es una entidad federativa que ha acumulado lógicamente más casos, y tienen ustedes ahí los rangos. Vemos que la gran mayoría de los estados se encuentran todavía en un rango por debajo de los 3,000 casos acumulados. Si vemos la siguiente diapositiva, es esta misma información, pero ordenada de manera descendente para que rápidamente se pueda identificar cuáles son las entidades que tendrían la mayor carga acumulada hasta el momento. La siguiente diapositiva es ahora sí la epidemia activa, los 19,278 casos. Vemos que el mapa también se ha mantenido con colores de rangos similares. Vamos a empezar a ver movimientos en las siguientes semanas, en la medida que otros estados incrementen su carga, pero otros también empiecen a salir de sus picos epidémicos.
Veamos la siguiente diapositiva, que es esta misma información, pero ahora en orden ascendente, y entonces también aquí podemos detectar cuáles son los estados que tienen mayor actividad en relación al menos de confirmación de casos, es decir, hay una transmisión importante en los últimos 14 días y ahí los tenemos representados en orden descendente. La siguiente diapositiva es el mapa también actualizado de la tasa de incidencia, al igual que los mapas anteriores. Mientras más oscuro sea el color, quiere decir que es la entidad que concentra una mayor tasa de incidencia, y dado que esto está, la tasa de incidencia se calcula en base poblacional, es decir, por 100.000 habitantes, entonces estamos viendo sí una comparación de qué entidades están teniendo mayor transmisión y mayor actividad reciente, sobre todo, es decir, las que tienen un color más oscuro son las que están contribuyendo precisamente a la epidemia activa en México con mayor carga de transmisión. Veamos la siguiente diapositiva, es esta misma información que está en las columnas de color verde, y en las columnas de color azul tenemos la misma tasa de incidencia acumulada, pero cómo se encontraba hace 2 semanas, para poder hacer la comparación en función de si esta ha disminuido, si esta se mantiene igual o si esta ha aumentado, lo que nos daría un poco la perspectiva de cuál es la actividad también de transmisión que está sucediendo en cada una de las entidades federativas. Esto lógicamente forma parte de la información que posterior a la conferencia se provee y se difunde para que con calma puedan ustedes ver cada una de las entidades y ver cuál ha sido su comportamiento en esta ventana. Veamos la siguiente diapositiva. Son las 13.511 lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido, están ordenadas por fecha en la cual ocurrió la defunción, y vemos todavía 1.189 defunciones que se clasifican todavía como sospechosas porque no ha sido emitido su resultado de laboratorio, y vemos también cómo estas están distribuidas prácticamente en los últimos 20 días de la ocurrencia de las mismas. Si vemos la siguiente diapositiva, son también las defunciones, pero ahora distribuidas por entidad federativa donde ocurrieron. Siempre vemos que el color naranja claro, que está encima de las barras azules, va a representar esa fracción que todavía puede incrementar el número de defunciones en cada una de las entidades federativas, porque son estas defunciones que están esperando el resultado de su prueba de laboratorio. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva epidémica, tanto de los casos confirmados como de los casos que están aún sospechosos. Continúa la tendencia ascendente, la hemos visto prácticamente desde el inicio de la epidemia, y estos 48.273 casos que aún son sospechosos podemos también verlos en la siguiente diapositiva, pero ahora distribuidos por entidad federativa en donde están presentes. En el color rojo oscuro guinda que está en la base son los casos confirmados que ya habíamos visto en una diapositiva previa, pero ahora también tenemos entonces la barra naranja claro encima de estos, que representa la cantidad de casos que aún son sospechosos. Y entonces, por lo tanto, si nosotros vemos las barras totales, pensando que al menos la mitad de estos casos que son sospechosos pueden salir positivos, hay estados que están en una posición de carga acumulada más abajo que otros, pero que si su carga de sospechosos se llega a confirmar, al menos en esta proporción, tranquilamente pasarán a unos primeros lugares. Esto es un poco la idea de este gráfico, que podamos ver un poco la magnitud más real de lo que está sucediendo, no solo viendo los confirmados, sino viendo además los que están todavía sospechosos, y además también podemos estar dándole seguimiento diario a dónde se están precisamente concentrando esta cantidad de casos sospechosos que tienen aún pendiente un resultado de laboratorio. Si vemos la siguiente diapositiva, es también ya la acostumbrada de cada día de la carga acumulada de enfermedad, en donde el incremento de las últimas 24 horas fue ahora de un 3.3%, representando 3.593 casos nuevos en las últimas 24 horas. Son casos que se confirmaron o se capturó su resultado positivo en la plataforma en las últimas 24 horas, pero igual muchos de estos casos iniciaron con signos y síntomas o son casos de los últimos 10 o 15 días. La siguiente grupo de diapositivas, vamos a ver ahora
ocupación y disponibilidad hospitalaria, la presentamos todos los días también. 95% fue la tasa de notificación del corte de ayer a la medianoche, que nos dice que de las 22.663 camas IRAG que se prepararon, camas IRAG para pacientes graves, pero que no requieren todavía de atención crítica, 12.584 se encontraban disponibles, por lo tanto la ocupación era del 44%, una ocupación que vimos que sí para esta semana que estamos terminando se incrementó, pero en ese incremento se ha mantenido sí entre estos 43, 44, 45%, sabiendo que esto tiene un balance que se da entre las personas que egresan y por lo tanto van desocupando camas, así como las camas nuevas que se van reconvirtiendo y que se ponen a disponibilidad. La siguiente diapositiva veremos distribuida el 44% nacional, ahora por entidad federativa. La Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero han tenido los 3 primeros lugares en porcentaje de ocupación, sin embargo se han mantenido, han llegado hasta esos niveles, pero han logrado entre ese balance que comentábamos de egresos y de camas reconvertidas, siempre han mantenido una disponibilidad de camas que han prácticamente estado toda la semana en estos porcentajes que vemos de 21, 26 y 40. Lógicamente, a medida que avanzamos en la gráfica a la derecha, la disponibilidad es mucho mayor en aquellas entidades que no están teniendo una alta demanda hospitalaria. La siguiente diapositiva es específica para los pacientes críticos que requieren de una cama con ventilador, con insumos y con personal especializado para este efecto, y también vemos que se han mantenido las proporciones tanto de disponibilidad de ocupación, son los mismos estados que se mantienen también a la cabeza de esta disponibilidad o ocupación, más sin embargo se ha mantenido también este balance de la última semana prácticamente. Lo positivo es que continúa habiendo disponibilidad tanto de camas generales como de camas críticas, aún en los estados que están teniendo los mayores porcentajes de demanda hospitalaria. Y en la última diapositiva vemos si se incrementaron más unidades COVID, efectivamente son 2 unidades más, 793 ayer, 795 el día de hoy, y esto, como ya lo hemos comentado, responde precisamente a la capacidad que se tiene para estar integrando, no solamente reconvirtiendo al interior de un hospital el número de camas para que éstas puedan estar siempre disponibles, sino además definiendo hospitales que no eran COVID, definiéndolos como COVID y poniéndolos a disposición del sistema para que cada vez pueda siempre estar contribuyendo a la disponibilidad como tal, y vemos que esa tendencia se ha incrementado en la medida como se ha incrementado la necesidad de tener este tipo de camas. Sería la actualización para esta noche. Gracias. Bueno amigos, así como terminaron de ver el video, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que en el último corte sobre los datos del coronavirus-19 en México, el país se contabilizan 113.619 casos acumulados de coronavirus, al ingresar las cifras de 3.593 pacientes confirmados. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otro video más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente sábado, nos vemos mañana, cuídense. Venga el sabor, Ferras.